Universidad Nacional de Asunción, UNA, Facultad Económica, por la declaración de interés académico de la Cuarta Conferencia Internacional. Universidad de San Lorenzo, por la declaración de interés académico de la Cuarta Conferencia Internacional. Para todos ellos también un caluroso aplauso. Seguidamente, señoras y señores, vamos a disfrutar de un momento artístico. Para el efecto, invitamos a todas las autoridades de la mesa que nos acompañen en este momento para disfrutar de este momento artístico a ocupar el auditorio. Esta es la Cuarta Conferencia Internacional Consumo Sostenible como herramienta de desarrollo social, aquí en el Salón de Convenciones del Centro Cultural Banco Central del Paraguay. Seguidamente, señoras y señores, vamos a presentarle al señor Reinaldo Sanabria, más conocido como el Rey del Barro, un artista único, mencionado por muchos periodistas del mundo, llevando el show del Rey del Barro al son de la música, plasmando nuestra tierra paraguaya en bellas obras de arte, nuestra música, nuestro folclore, creador del primer paseo del barro del Paraguay. Sus obras de arte en cerámica están expuestas en museos del mundo. Con todos ustedes, señoras y señores, el Rey del Barro, Reinaldo Sanabria. Son el presente y el futuro en esta tierra. Rey del Barro presenta: mis manos son el presente y el futuro en esta tierra.
sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar el aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Fuertes los aplausos para Reinaldo Zanabria, Rey del Barro. Aquí está su obra plasmada. Y para el efecto en este momento vamos a exhibir cómo quedó la representación de esta obra artística en manos del Rey del Barro, para que ustedes puedan apreciar. Muchísimas gracias, Reinaldo Zanabria, Rey del Barro. Luego de disfrutar de este momento artístico,
señoras, señores, vamos a proceder a la exposición del primer tema del día de hoy. En el marco de esta cuarta conferencia internacional Consumo Sostenible como herramienta de desarrollo social. A continuación, presentamos el primer tema: la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos para alcanzar una economía circular. Expone el señor Fernando Blanco Muillo, Director Nacional de Defensa del Consumidor, República Argentina. El señor Fernando Blanco Muillo es abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado de la Universidad de Salamanca, España. Es profesor adjunto de la Cátedra Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de los posgrados de Derecho del Consumidor y la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y la Universidad de Buenos Aires. En el plano internacional se ha desempeñado como consultor del programa de desarrollo. Participó del Congreso Mundial organizado por Consumer International. Fue miembro del Comité de Expertos del Programa Global de Acceso a la Justicia y Protección del Consumidor organizado en Nueva Delhi, India. Fue expositor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Uruguay y en la Universidad de Granada, España. Fue además presidente de la Unión de Consumidores de Argentina y desde el 10 de diciembre de 2015 es Director Nacional de Defensa del Consumidor de la República Argentina. Presidió el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, el Comité de Gestión de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA y el Grupo Intergubernamental de Expertos de UNTAC. En mayo de 2018 lideró el G20 Consumer Summit. Fue miembro de la comisión redactora del anteproyecto de reforma de la Ley 24.240. Actualmente es el representante ante el Comité de Política del Consumidor de la OCDE, donde Argentina es reconocida como participante. Con todos ustedes, el señor Fernando Blanco Muillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a SEDECO por la invitación a participar de esta cuarta conferencia internacional, en especial a mi amigo Juan Marcelo Estigarribia como responsable de todo el equipo de SEDECO, diciendo que para nosotros como país miembro del Mercosur es muy importante poder participar en actividades de los países miembros del bloque. Durante muchos años nuestros países han rivalizado un poco más, un poco menos, más allá del fútbol, por supuesto. Y hoy por hoy nos encontramos con un bloque regional en donde los 4 países que lo formamos en materia de protección al consumidor tenemos una agenda común, un espíritu común, que es el de proteger a los consumidores de nuestros países, y eso se ve plasmado en un trabajo que hemos realizado en estos últimos 4 años y que el año próximo tiene a Paraguay en ejercicio de la presidencia pro tempore durante el primer semestre. Lo segundo que quiero decir, además de agradecer a todos, es valorar en un mundo donde prima lo vertiginoso, lo rápido, que estemos en la cuarta conferencia internacional. Que algo hoy por hoy se haga 4 veces sistemáticamente, anualmente, como ha sido el caso, da una idea de continuidad, da una idea de compromiso con la agenda y da también la idea de la perseverancia, que es una cualidad propia de la protección al consumidor.
quienes nos dedicamos a esto, les diría que nuestro mayor éxito está en ser perseverantes. Lo primero que vamos a encontrar siempre cuando uno proponga una política pública o lleve una idea a algún estamento superior, la respuesta es no, sistemáticamente. No se puede y ahora no, esperemos mejores condiciones políticas, ¿te parece en este momento? Déjalo para más adelante. Con lo cual, nos dedicamos a esto, desde la gestión pública sobre todo, sabemos que hay que perseverar. Ir, finalmente, por cansancio o porque el interlocutor se va, por la movilidad que hay en la gestión pública y el funcionario de protección al consumidor se queda, logramos implementar las políticas. Y eso es un poco lo que nos pasa a nivel del bloque regional, por suerte, y también a nivel local. Entonces, participar de una cuarta conferencia es muy valioso porque confirma que SEDECO, que Paraguay, tiene en su agenda temas que además son globales, que hacen a la agenda del mundo y que nos ponen a Paraguay y al bloque regional del Mercosur en la discusión de esa agenda y no mirando desde lejos. Con lo cual, felicito también a SEDECO por esta continuidad. Tenemos por delante conversar un poco sobre pérdida y desperdicio de alimentos, y este es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Es un tema nuevo en cuanto a la incorporación en las agendas de discusión en los foros internacionales. Es un tema que nos debería preocupar a todos y es un tema que debería ser política de Estado de nuestros gobiernos. Más allá quien ocupe los cargos circunstancialmente, es un tema que tiene impacto en la vida de todos los días de nuestros conciudadanos y que los gobiernos deberíamos tener como política de Estado. ¿Por qué? Porque en materia alimentaria, hay que decirlo, estamos mal. El panorama que se nos presenta a nivel mundial no es muy alentador. Para que ustedes se den una idea, en el año 2000, no hace tanto, 1 de cada 10 chicos entre 5 y 19 años tenía problemas de sobrepeso. 1 de cada 10 hace un poco menos de 20 años. Al año 2018, esa cifra pasó de 1 cada 5. Y hoy se calcula que tenemos 40 millones de niños jóvenes entre 5 y 19 años con problemas de sobrepeso. Problemas de sobrepeso que también se consideraba que era un problema de los países desarrollados y de las clases sociales que comían mejor y que quedaba lejos del resto de los países, pero que hoy se verifica que esos 40 millones que están con obesidad corresponden a todas las clases sociales. ¿Qué podemos concluir? Estamos comiendo mal. Y ese comer mal impacta en la salud de nuestra gente. Y ese impacto en la salud de nuestra gente también impacta en los presupuestos públicos. Porque los estados tenemos que disponer de mayores recursos en los presupuestos de salud pública para atender a nuestros conciudadanos que comen mal. Y lo que es peor aún, esto se completa con el tema de la charla, la pérdida y desperdicio de alimentos. En el mundo, en un tema que es difícil de medir, todavía por lo menos, está liderando este proceso la FAO, en el marco de Naciones Unidas, pero todavía se hace muy difícil medir cuánto se pierde de alimento, cuánto se desperdicia.
Pero a pesar de eso, la FAO ha realizado un informe que presentó este año, el Estado de la Alimentación y la Agricultura 2019, que se los recomiendo, está en la página web, es muy interesante, está en español, con lo cual se puede leer perfectamente. Y se confirmó que aproximadamente el 14% de lo que se produce, desde el momento que se cosecha hasta que llega a la góndola del supermercado, se pierde. Esto significa más o menos unos 400.000 millones de dólares al año de alimentos que han seguido todo el circuito de producción, de comercialización y distribución, llegaron a la góndola del supermercado o a un almacén, o sea, hasta el consumidor. No calcula lo que viene después. Y en ese proceso, el 14% de lo que se produce se pierde. Se pierde significa que se carga mal en un camión de traslado y que ustedes van en una ruta y van viendo cómo el camión va perdiendo producto. Se pierde porque no se trabaja bien en las líneas de producción de las empresas. Se pierde porque no hay trazabilidad de la inocuidad alimentaria, entonces llega un momento de la cadena en donde el alimento deja de ser consumible. Y este problema convive con temas muy serios de desnutrición infantil. Entonces tenemos un mundo que produce alimentos, que de esa producción de alimentos un 14% se pierde, y tenemos por otro lado chicos que se nos mueren de hambre en nuestros países. Por eso les decía yo que este es un tema de preocupación y de ocupación de todos los gobiernos y una política de Estado. No podemos seguir sosteniendo economías en las cuales produzcamos alimento y se nos mueran chicos por desnutrición. Ese es mi primer llamamiento. Todo esto, por supuesto, no es que lo digo yo, sino que lo ha visto también las Naciones Unidas, y por eso los ODS, y por eso, en particular, como bien mencionó Juan Marcelo, el ODS número 12, en relación a consumo y producción. Entonces el mundo se ha puesto una meta, y la meta es que para el año 2030 reduzcamos esta pérdida y desperdicio en por lo menos un 50%. Es un objetivo difícil de alcanzar, realmente. Es un objetivo que, como les decía también antes, tiene poca estadística todavía porque es difícil de medir, no están los instrumentos de medición diseñados en los estados para poder medir. Necesita como políticas públicas lo que nosotros llamamos el compromiso de la interministerialidad. No es un tema de un ministerio, de un gobierno. No es que SEDECO en Paraguay es el único responsable de implementar las políticas públicas en materia de pérdida y desperdicio de alimentos. Es un tema que necesita de la protección al consumidor, pero también necesita de las áreas de salud, necesita de las áreas de agricultura, necesita trabajar con la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales para tener capilaridad social. Necesita de los proveedores, las empresas, que son los que tienen que ajustar sus medios de producción, que son los que saben qué alimento a lo mejor no pueden sacar a la venta, pero que sí todavía es consumible. De manera que es una política que vincula a distintas áreas de los gobiernos y también a los gobiernos con la sociedad civil y con los proveedores, en un objetivo común. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Por eso yo agradezco mucho a SEDECO que me ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones, porque esto es casi, les diría, un boca a boca. Es ir generando la conciencia suficiente como para que cada uno de nosotros nos sintamos comprometidos con la temática y que seamos difusores. Me olvidé de que tengo esto.
Ese es un poco el marco general actual que les estaba comentando recién. En línea con esto, voy acá. Ha surgido en la discusión de la pérdida y desperdicio de alimentos un concepto muy interesante, nuevo, que es el de la economía circular. Tenemos que entender a la economía con conceptos distintos. Porque hasta ahora nosotros trabajábamos siempre en un modelo en donde se producía, se consumía y se tiraba. Ese es el esquema medianamente aceptado por todos. Íbamos a comprar, producíamos en casa, lo que sobraba lo tirábamos. Y así en líneas generales también aplicaba al mundo empresario, compraban las materias primas, hacía el producto, lo que sobraba se tiraba. Hoy por hoy caminamos hacia este concepto de economía circular, que lo que tiene en cuenta va a ser el impacto que tiene esa cadena de producción, por ejemplo en la tierra, por ejemplo en el consumo de agua. Hoy ya se mide lo que se llama la huella hídrica. Nosotros en un alimento podemos medir cuánta agua hemos consumido en su proceso de producción. Y si hemos consumido agua como un bien preciado hoy por hoy, y terminamos tirando a la basura ese producto, estamos tirando agua también, estamos malgastando la tierra, el agua, de manera que el concepto de economía circular lo que trae ahora es esta mirada en donde ya no solo compramos, usamos y tiramos, sino que, en primer lugar, reducimos lo que necesitamos, y ahí entra la protección al consumidor, ahora lo voy a desarrollar. Reutilizamos lo que se pueda reutilizar, y por último reciclamos, todo con R. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que trabajar sobre las familias para que las porciones de comida que se producen en casa sean las que necesitamos para la familia. Y no que hagamos de más y que después se termina tirando. Porque, como vimos, ahí se va agua, se va recurso natural. Necesitamos a su vez que esas porciones que la familia va a producir, llegado el caso que sobre, que no termine en el tacho de basura, si se puede reutilizar. Un pollo del cual me quedaron un par de presas, no necesariamente hay que tirarlo, se puede utilizar para hacer empanadas, o sea, se puede reutilizar. Y si en el final del camino, de ese proceso, me siguen quedando productos disponibles, reciclarlos y donarlos. Y ahí viene una parte muy importante de lo que es nuestra tarea en la educación del consumidor, como autoridades de aplicación de las leyes. Debemos concientizar que hay alimentos que están en condiciones de ser consumidos y que los podemos donar. ¿Cómo se hace esto? Con difusión y educación. No hay otra alternativa. Tenemos que, como autoridades de defensa del consumidor, por un lado, educar desde la escuela primaria o desde los jardines de infantes, de ser posible, en estas políticas públicas. Tenemos modelos exitosos comparados. En mi país, por ejemplo, todo lo que ha sido la educación ambiental ha tenido inicio desde los primeros niveles de la escolaridad, ya de chicos que han dejado de serlo, ya son adultos, y que tienen un compromiso ambiental muy grande. ¿Y dónde lo aprendieron? Quizás
cuidando plantitas en su salita de 3 años o 4 años en el jardín de infantes. Lo mismo tenemos que plantearnos como política pública y como desafío en materia de educación en consumo. ¿Por qué tenemos que la naturaleza nos da un mensaje? Ustedes fíjense que solo el hombre es el que genera pérdida y desperdicio en materia alimentaria. Los animales cazan para comer, en la cadena alimentaria, si sobra algo, viene otro, quizás un ave, y se coma la carroña. Quedan los huesos, de algunas especies se comen hasta los huesos, y lo que queda finalmente termina entrando nuevamente en el círculo de la vida. Nosotros somos los únicos que generamos estos desperdicios y tenemos que concientizarnos en que debemos disminuirlos. Y lo podemos hacer, lo podemos hacer. En el marco del trabajo de educación en consumo, la Argentina ha impulsado la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Es una plataforma web gratuita, de acceso internacional, con una oferta de 19 cursos, todos virtuales, que se convirtió y es al día de hoy la plataforma de educación oficial del CT7 del Mercosur. Es decir, los 4 países del bloque hemos acordado trabajar en la educación en consumo desde la plataforma que ha ofrecido la Argentina, una plataforma dinámica, sencilla, amigable, otorga certificados, muy abierta a recibir opiniones, lo cual nos permite ir modificando la oferta de los cursos. Y en ese marco, nosotros tenemos ya en marcha un curso de pérdida y desperdicio de alimentos, donde tratamos todo esto. Ya ha tenido 4 ediciones, como ustedes pueden ver ahí. Ha tenido impacto en nuestro continente, y más allá también porque hemos tenido inscriptos de Suiza. Hoy la tecnología te genera estas sorpresas. Uno larga una oferta académica a través de una plataforma web y no se sabe cómo llega, pero se terminan anotando gente de Suiza. Pero lo importante de esto es, hemos tenido las ediciones del año 2018, ya tenemos las 2 del 2019, que cerraremos el año con 4, y le hemos sumado este año un curso sobre economía circular, para que los docentes, sobre todo, tengan un primer acercamiento. Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, que son países siempre muy activos en la recepción de ofertas de capacitación. Esto lo hemos llevado al Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, el FIAC, y por eso tiene también, más allá del Mercosur, la participación de los otros países. ¿Qué hacer, además de esto, como autoridades de protección al consumidor? Yo creo que el rol nuestro hacia adentro de los gobiernos es un poco ser el eje vertebrador de esa interministerialidad, ser quienes convocan a los otros ministerios, y hay que dotar a nuestros países de marcos legales, porque es un tema muy sensible, es un tema muy importante, pero que es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad, porque estamos hablando de alimentos. Un alimento en mal estado consumido por un chico le puede provocar la muerte. Entonces, no alegremente decir vamos a donar lo que nos sobra, sino que los estados tenemos la obligación de generar esos marcos legales. Nuestro país lo ha hecho, tenemos una ley, le hemos puesto como nombre Ley Donal, porque es la que habilita y facilita la donación de alimentos consumibles por parte de los proveedores. Esa ley crea un registro de receptores, porque no se le puede dar a cualquiera un alimento que no cumple con la trazabilidad y la inocuidad, no puede terminar en un comedor escolar o en un comedor de una parroquia o en un comedor de una ONG. Entonces hay que tener garantía en ese marco legal que a quien se le da el alimento sea una entidad seria y que nos garantiza que va a llegar a la mesa del consumidor que lo reciba en condiciones de ser consumido.
Entonces la Argentina tiene una ley, esa ley ha creado el Plan Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, en línea con lo que nos marca la Nación. En esa ley se crea un registro de receptores, y ese registro de receptores lo que va a hacer es inscribir a todas las entidades, iglesias, ONG, clubes, que quieran ser receptores de alimentos para entregarlos. Esto le da mucha transparencia a la política, a quien realmente lo necesita, permite construir una sociedad más justa y permite una economía en donde los recursos están puestos al servicio de la gente. Ese es el trabajo que hacemos. Me enorgullezco de hacerlo junto con SEDECO, con Senado de Brasil y con el Área de Protección al Consumidor de Uruguay en el marco del Mercosur, y creo que tenemos una agenda que también como bloque regional. SEDECO, abogado Juan Marcelo Estigarribia, al señor Fernando Blanco Buy, director nacional de Defensa del Consumidor, República Argentina. Seguidamente, señoras y señores, vamos a presentar las siguientes ponencias. Tema: el rol del consumidor y la responsabilidad de las empresas en la construcción de las tendencias del mercado. Expositores: Fernando Díaz de Vivar, gerente de Mercados y Finanzas Sostenibles, Organización Mundial de Conservación, WWF. Y la licenciada María Ramírez, vicepresidente del Pacto Global. El señor Fernando Díaz de Vivar, director de Mercados y Finanzas Sostenibles del Foro Mundial para la Naturaleza, y por sus siglas en inglés WWF. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Asunción. Tiene un máster en Economía Agrícola por la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, y un posgrado en Gestión de Exportaciones y Desarrollo Empresarial de la MIB School of Management de Italia. Tiene experiencia en proyectos de inversión, trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo en el Fondo Multilateral de Inversiones en áreas relacionadas en la agroindustria, las finanzas y proyectos innovadores que promueven la competitividad de las empresas. Ha trabajado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, evaluando proyectos de innovación tecnológica, y fue asesor económico de la Secretaría Nacional de Turismo. En la WWF coordina el proyecto Colaboración para los Bosques y la Agricultura, donde se promueve que empresas líderes, incluidos minoristas, distribuidores y marcas nacionales e internacionales, comerciantes, procesadores de carne y grupos de productores colaboren en la alimentación, en la alineación, el fortalecimiento y la expansión de compromisos, políticas y criterios de sostenibilidad ambiental como parte de su gestión empresarial. La licenciada Liz María Ramírez es arquitecta, máster en Administración de Empresas, certificada como gerente general WMW Group, coach ontológico. Actualmente gerente general de Perfecta Automotores S.A., directora de la Red de Inversores Ángeles, vicepresidente de la Red de Pacto Global, directora del Club de Ejecutivos del Paraguay, directora de RAI S.A., especializaciones en Escuela de Negocios INCAE en Finanzas. Con ustedes, señoras y señores, los señores Fernando Díaz de Vivar y la señora Liz María Ramírez. Yo me voy a parar para poder acercarme y dejar mejor una vista del público que me ayude a poder comunicarme mejor con ustedes. Sí, mi nombre es Fernando Díaz de Vivar, trabajo en la WWF, soy economista
Estamos muy contentos de haber sido invitados por la SEDECO para poder presentar parte del trabajo que nosotros hacemos. Nos interesa el trabajo que hace la SEDECO. Creemos que con la alianza que tenemos con ellos podemos hacer una transformación en la sociedad paraguaya para que el consumidor no solamente tenga los derechos protegidos, sino también asuma las responsabilidades que conllevan estar votando cada vez que elige por un producto y que ese proceso de selección contribuya a lograr objetivos de desarrollo sostenible focalizados en la protección para lo que nos respecta a la protección del medio ambiente y también un poco más adelante nuestra misión y alcanzar nuestros objetivos donde encontramos coincidencia y eso nos permite alcanzar resultados mucho mejores de lo que podríamos lograr nosotros solos. El origen de la WWF se remonta a 1961 cuando un pequeño grupo de influyentes empresarios y personalidades de la época, preocupados por algo que en ese momento era la extinción de algunas especies, decidió crear un fondo para poder trabajar al respecto. Es obviamente icónico para nosotros la imagen del panda, que en ese momento también representaba una especie en extinción. La fundación se crea en Suiza y también tiene una dirección en Estados Unidos donde a través de esas dos oficinas hace una coordinación global que incluye a más de 100 países de presencia. Tenemos al menos 6 millones de asociados aportando y soportando nuestras actividades y entendemos que somos la organización de conservación más importante globalmente. Nuestra misión básicamente es detener la degradación del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro en lo que logremos que las personas puedan convivir con la naturaleza, que es todo un desafío, y les voy a mostrar por qué. En la visión nosotros proponemos lograr al año 2050, un año que está siendo tomado como icónico también como el 2030, un planeta sostenible y saludable, que viva dentro de los límites planetarios, es decir, que se pueda reponer a sí mismo para satisfacer las necesidades de consumo de las personas que hablamos. Para el 2030 es que protejamos y restauramos la naturaleza para el beneficio de todos. Numéricamente lo que pretendemos es reducir al 50%, o sea, lograr que el 50% de la tierra y el mar sean conservados de manera sostenible, de manera resistente al proceso del cambio climático. También cero extinción de poblaciones y o especies que están en decrecimiento en este momento y o aumento de aquellas que ya están en extinción. Realidades que se dan en varios frentes, en varios continentes y en muchos países. Y por último, que se logremos una reducción de los gases de efecto invernadero en un 50%. La proporción de personas en ese segmento va a aumentar proporcionalmente y eso va a significar un aumento de la renta, capacidad de pagar y comprar cosas, y obviamente como consecuencia de eso va a venir un aumento de la demanda de los bienes característicos de ese segmento de la sociedad. Ya hemos visto la presión que sucede con algunos productos como los commodities de la soja y vemos también que el otro producto como la carne va a tener presión. Por tanto, esa demanda creciente que puede representar oportunidades comerciales para países como el nuestro que vive y genera ingresos de la exportación de esos dos commodities principalmente y otros, también significa un desafío. A la par, inclusive vemos también que hay un ligero aumento del hambre en el mundo. Por tanto, hay una tendencia que aparentemente iba disminuyendo, pero se está revirtiendo. Pero el gráfico, así como la producción de la tierra, ya se dedica para la producción de alimentos. A partir de eso, vemos que hay un 5% de desiertos donde no hay características factibles de producción de alimentos, otros 18% donde se distribuye entre montañas, lagos y ríos, donde tampoco hay alimentos al menos eficientes. 2% ocupa las zonas urbanas, las ciudades, el 12% son los parques nacionales, ya son lugares reservados para conservar la naturaleza de manera natural y nativa. Entonces nos queda un aproximado del 23% de tierra potencialmente utilizable para la producción de alimentos. Y ahí es donde vemos el desequilibrio, si nos por productos que sean sostenibles.
y vemos que algunos productos y algunos hábitos de consumo están adoptando ya esa costumbre o esas características. Pero es un nicho que toda la población asuma ese hábito y toda la producción adopte esas características. Y esa es la pregunta que nosotros queremos proponer a la sociedad. Hay una reglamentación, el gobierno propone las leyes mínimas para proteger el medio ambiente, para proteger los recursos naturales que usamos en producción, pero también hay normas y estándares voluntarios que nosotros proponemos y establecemos como alternativas para poder están ubicados en características como los bosques, los océanos, la fauna silvestre, la producción de alimentos, el clima y la energía y el agua. Y a partir de eso trabajamos con mercados, con sectores financieros y obviamente también con el gobierno. Esos son nuestros objetivos globales con alternativas transversales que nos permiten lograr este objetivo. La producción agrícola obviamente está también muy influenciada por las elecciones del consumo, por el estilo de vida, el desperdicio que nosotros causamos en los procesos de producción y consumo y en la manera en que distribuimos estos alimentos. Fue muy interesante lo que dijo el señor Fernando. Si logramos que el consumidor empiece a entender esa parte, en el momento que se ponga frente a una góndola va a poder elegir entre los productos con la información que va a poder solicitar al consumidor, al productor, cuál es el que aporta para esta misión. Por eso el consumidor va bajando sus mensajes a los supermercados, a la manufactura, a los traders, a los procesadores y a los productores primarios. ¿Qué está haciendo hoy el consumidor? El consumidor hoy está en esto. Make a difference and we're going to make a change, and it's up to us to change the world. I saw a sign today that said our climate is changing, why aren't we? And I think that this is a part of the movement, it's a part of the time. We're at a really critical point right now. Tenemos varios proyectos en marcha. Llevamos adelante muchas actividades con muchas organizaciones del sector público y del sector privado. Pulmón, Procosara, la gente que prepara los congresos ambientales a nosotros nos llevan y nos piden nuestra asistencia. Hemos realizado un evento con la gente de la organización Pacto Global que se llama Reconocimiento Verde. Después va a hablar tras mí una persona del Pacto Global para explicar un poquitito lo que ellos hacen. Porque hacemos trabajo conjunto con ellos, con la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible, con la Mesa de Finanzas Sostenible. Trabajamos con planes de ordenamiento territorial para buscar el equilibrio de las áreas de producción y obviamente establecer estándares de producción sostenibles y económicamente eficientes. El futuro nos desafía y nos juntamos con organizaciones públicas también que nos permiten llegar a las ordenanzas que nos dan fuerza a dar los mensajes. Tenemos un equipo de conservación, técnicos en biología, en forestal, en ambiental, pero también hay ingenieros de producción, yo soy economista, gente de administración de empresas. Todas las áreas nos estamos involucrando en esto porque necesitamos que todos participen de esto. Esto se hace con alianzas, de otra manera es muy difícil. Buenos días. También en nombre del Pacto Global, muchísimas gracias por darnos este espacio de poder contarles qué hacemos, también con qué lo de Fernando en ese video Unidas y
todo lo que representa la actividad y la acción empresarial. Esta iniciativa voluntaria fue promovida por las Naciones Unidas teniendo en cuenta 4 ejes: anticorrupción, derechos laborales, medio ambiente y derechos humanos. Justamente en medio ambiente es donde estamos con una alianza muy fuerte. Esto desde sus inicios tiene hoy números muy interesantes a nivel global, donde más de 9.946 empresas están aliadas, son socios del Pacto Global en 162 países, son más de 3.600 organizaciones y se realizan más de 65.000 reportes de sostenibilidad. Estos reportes lo que demuestra es el compromiso y la responsabilidad de todas las organizaciones y empresas de lo que están haciendo y están trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 3 principios. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, deben favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y en anticorrupción deben trabajar en contra de la corrupción. En Paraguay nosotros tenemos más de 100 organizaciones donde tenemos empresas, organizaciones no empresariales, cámaras y asociaciones, municipios y gobernaciones y academia. El Pacto Global Paraguay trabaja con 5 mesas temáticas: anticorrupción, derechos humanos, derechos laborales. Ya en la primera conferencia el presidente de Derecho al Consumidor argentino estaba nombrando todos estos objetivos. ¿Cuál es el beneficio de incorporar en las empresas en el país a través de las empresas y organizaciones? Que lógicamente atrae inversión. Un país que tenga bajos niveles de pobreza, hambre cero, etcétera, lógicamente es un país atrayente a la inversión, genera ingresos, expande el mercado, tenemos licencias para operar, podemos cumplir para operar grandes marcas u organizaciones en nuestro país. Podemos ser un polo de atracción, atraer y retener talento, aumentar la resiliencia en las cadenas de suministro, significa la resistencia, salir rápido de problemas por un esquema jurídico viable y generar más empleo, más ingresos y más poder adquisitivo. Por supuesto que los objetivos de desarrollo sostenible es algo que nos frente a una necesidad, una mentalidad nueva, donde, y me hizo recordar esta lámina donde la primera clase de la maestría de administración, cuando dice, ¿qué es lo más importante para las empresas? Dijo el profesor, ¿qué es lo más importante para las empresas? Dinero, retribuir a los accionistas. Eso hoy quedó totalmente relegado porque no existe forma de generar riqueza si no existe un real impacto en la sociedad. Entonces, hoy en la mentalidad de nuestros consumidores, de los consumidores de los productos, en realidad cambió la matriz con la cual eligen o está cambiando y pensar en cómo nuestras empresas y nuestras actividades pueden realmente generar ese triple impacto. Ganar dinero, por supuesto, ganar dinero, cuidar el medio ambiente y tener un impacto en la sociedad. Entonces, el enfoque de este objetivo es la producción y el consumo responsable. Objetivo de desarrollo sostenible, un lugar donde potenciar el valor en sus empresas que están pillando, que están encontrando la beta de cómo generar triple impacto, son las empresas que están mirando al futuro. Y me quiero ir un poquito más rápido.
Bueno, dentro de la producción y consumo responsables hay una acción que a través de gracias a la Unión Europea, el apoyo del CIR, el Pacto Global está realizando. Hicimos una tienda virtual en el Shopping del Sol y aquí les quiero mostrar el resultado. Aumentó la pobreza, aumentó el desempleo. Que la produce no paga IPS. Están inscritos en el Ministerio de Trabajo, pero no tienen cobertura social. Este reloj que está aquí es mucho más barato porque lo elaboran mujeres, entonces como en Paraguay tenemos la tendencia de pagarle menos a las mujeres, pues sale más barato. Si bien no es tan amigable para el planeta, es mucho más exclusiva. Solo por eso, por el tema de IPS. ¿Quieres probártela? No, no quiero. ¿Estás diciendo en serio? No, bueno, vení, te quiero comentar algo. Estamos promoviendo lo que son los objetivos de desarrollo El sostenible. nombre de la tienda 2030 básicamente es el plazo que tenemos para poder llevar a cabo los 17 objetivos. Y no sale enojado conmigo. Yo creo que a partir de ahora voy a ser más informado y responsable a la hora de comprar e investigar un poquito las empresas. Y a la señora Liz María Ramírez. A continuación, vamos a proceder a la entrega de certificado de agradecimiento a los mismos. Para el efecto, convocamos nuevamente al abogado Juan Marcelo Estigarribia. Y también le acompaña para el efecto y le convocamos a la Miss Paraguay Cintia Verónica López Florenciani, a quien le damos también bienvenida. Entrega de certificado de agradecimiento por la disertación al abogado Juan Marcelo Estigarribia. En este momento, señoras y señores, se procederá a la firma de convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Universidad San Lorenzo. Para el efecto, convocamos a sus representantes. Por una parte, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, en adelante SEDECO, representada por su secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo, se regirá por las cláusulas siguientes. Mencionamos a continuación la cláusula primera del objeto del convenio. El presente convenio tiene por objeto vincular a ambas entidades firmantes a fin de ejecutar proyectos, programas e iniciativas de emprendimientos conjuntos que se enmarquen dentro de los respectivos objetivos institucionales de las partes. Se procede en este momento el intercambio de carpetas respectivas. Previa a la firma de este convenio marco de cooperación interinstitucional. Sus objetivos principales: promover proyectos conjuntos en áreas que se consideren de interés común sin perjuicio de la acción individual e independiente de cada una de las instituciones, como asimismo promover y realizar actividades de extensión universitaria. La participación conjunta en tareas de investigación y desarrollo de proyectos que las partes tengan en ejecución. La publicación de investigaciones y documentos por los medios oficiales dispuestos por las partes con el objetivo de dar a conocer datos de interés y relevancia
referidos a la realidad económica. También tiene previsto organizar conferencias, seminarios, cursos y otro tipo similar de actividades que sean de interés entre las partes y que estén relacionadas con el objeto de este convenio entre las instituciones partes. Se procede en este momento el intercambio de carpetas respectivas de este convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Universidad de San Lorenzo,